Bueno, hace unas semanas que estuve aquí hablando sobre cómo nos guía Dios y sobre la importancia no solamente de conocer la Biblia, que sí, y hacer cosas buenas, que sí, sino además ser dóciles y sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque a veces hay cosas que pensamos que estamos haciendo bien y no las estamos haciendo tan bien. Y poníamos el ejemplo de Pablo cuando en su segundo viaje quería ir a llevar el Evangelio a Bitinia, que no había nada de malo en llevar el Evangelio a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le dejó ir allí. Y luego tuvo una visión aclarándole por qué, porque quería que en realidad en ese momento fuese a Macedonia. Pero hay que estar finos, eso es importante. Ahora tú seguramente dirás, ya, pero es que a mí el Espíritu Santo por las mañanas no me dice, haz esto o haz aquello. Raramente Dios me habla de una forma tan clara como Pablo en esas visiones pudo tener dirección clara. Ya quisiera yo poder saber qué tengo que hacer cada mañana cuando tengo que tomar una decisión importante. Bueno, no eres raro. Esto es lo común. Esto es lo común. Todos andamos así, más o menos, con pequeñas pistas. Y quiero hoy centrarme en la historia de José, una historia muy sencilla que todos conocéis, José, el hijo de Jacob. Este hombre, en su temprana juventud, tuvo un par de sueños, donde parecía que algo iba a pasar con él, pero no se sabía qué. Vio que estaba con sus hermanos en el campo, cada uno tenía unas gavillas, la gavilla de José estaba derecha y las de los hermanos se inclinaban ante él. Y luego vio el sol, la luna y las estrellas que también se inclinaban ante él. Y cuando contó esto a sus hermanos, los hermanos le cogieron una inquina que no aguantaban con él. ¿Qué te crees tú, pretencioso? O sea, que Dios te habla, lo compartes con tus hermanos y en vez de generar fe, lo que generas es odio y asco. Y eso es lo que pasó, porque ya sabéis la historia de José. Los hermanos lo vendieron a una caravana de mercaderes, se lo llevaron a Egipto. Allí en Egipto entró al servicio de un tal Potifar, que era un alto cargo del faraón. Dice la palabra que José era hermoso, de hermoso semblante y buena presencia. Así que la mujer de Potifar puso sus ojos en él, pretendió tener relaciones con él. José se negó y la mujer cambió el testimonio, dijo que el otro lo había intentado forzar. Con lo cual Potifar mandó a José a la cárcel. En todo esto, ¿a qué pintaban aquellas visiones, aquellos sueños que tuvo José cuando era pequeño? Porque hasta ahora nada de esto parece que esté pasando, nada parece que se vaya a cumplir. Al contrario, todo va mal, todo va mal. Termina en la cárcel. En la cárcel hay allí dos sirvientes del faraón, uno es el panadero y el otro es el copero, tienen unos sueños y a uno le dice, mira, tú te van a justiciar dentro de un par de días, y al otro le dice, este sueño significa que vas a volver a tu cargo anterior. Cuando vuelvas, acuérdate de mí. Y así ocurrió. El asunto es que cuando el copero del rey volvió con el faraón, se olvidó de él por completo. Ay, cuando necesitamos a alguien, cómo recurrimos a él y luego no pasa nada. Pasaron varios años hasta que el faraón tuvo un sueño que nadie interpretaba y el copero cayó. ¡Ay, José! En la cárcel, este sabía hacerlo. Viene José, visita al faraón, le interpreta el sueño, ya sabéis, unas vacas flacas que salían del río se comen luego a unas vacas gordas. José le dice, vas a tener 7 años, al contrario, las vacas, primero salen las gordas, luego las flacas. Vas a tener 8 años de abundancia, y luego vas a tener 8 años donde no va a haber nada de cosecha en la tierra. Así que aprovecha estos 7 años que tienes ahora para luego tener cuando no haya. Y el faraón lo vio tan listo que le dijo, pues mira, tú vas a ser quien va a ser esto. Hasta ese momento todo parecía torcido. Todo parecía torcido. Aquellos sueños que José había tenido en la infancia, más bien eran como un dolor, porque todo iba mal, todo iba mal. El padre y los hermanos le regañan por contarle esas cosas, lo venden, dicen mentiras contra él, se olvidan de él sus amigos. Hasta ese momento todo va mal. Una pequeña pista había tenido. Pero mira, la clave está aquí, en Génesis 50:20. Mientras José estaba vivo, hacía de pantalla, porque había una cuestión ahí entre los hermanos y José. Los hermanos sabían que José y su hijo Jacob, que se querían mucho, pues mientras Jacob viviera, José nada les haría. Pero ¿qué pasaría el día que falte nuestro padre?
Entonces llegó el día que Jacob faltó, los hermanos vinieron a José a ver qué talante tenía, y José les dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahí está el asunto. Con este talante, uno siempre hace la voluntad de Dios. Por fin José había descubierto que sí, que todo encajaba, aquellas visiones de pequeño con lo que estaba pasando ahora. Aunque entre medias hubo muchos años de desgracias, de problemas, de falta de todo. Todo parecía que no conducía a nada, y que aquellos sueños habían sido, pues eso, una alucinación suya. ¿Ya te adaptas un poco más? ¿Este es más bien tu caso? Yo sí, a veces he tenido algunas pistas de Dios, ¡plum! Algo de repente, cuando empecé a caminar, al principio, en ciertos momentos claves, pero luego nada. ¿Y qué tengo que hacer? Vivir por fe, fiarme de que eso que Dios me dio era cierto y que en algún momento veremos la realidad. Y esa es la realidad que la mayoría de nosotros así vivimos. A pocos Dios les da un mensaje claro, contundente, que no... De todas formas, aunque Dios te dé un mensaje claro, contundente, que tú lo entiendas bien, aunque escuches su voz, tenemos allá a Jonás, que la palabra nos dice que claramente Dios le dijo: vete a Nínive, y no fue. Así que yo dudo a veces si recibiera un mensaje tan claro, ¿qué haría yo? Casi prefiero uno de estos, que tengo que vivir por fe y esperar el momento en que se hace realidad. La fe es el elemento clave en el que sin ella todas las demás cosas no van. Puedes ser sensible a la voz del Espíritu, pero si luego no tienes fe, ¿de qué sirve? Puedes leer cada día la palabra de Dios y encontrar ahí cosas muy interesantes, pero si luego no la vives con fe, ¿de qué sirves? La fe es una elección, tienes que elegir vivir por fe o no vivir por fe. Puedes, dice la palabra, que el que no tenga que la pida, puedes luchar con ella, puedes escuchar a ver si tienes fe, pero al final tienes que hacer una elección. Sí, me lo voy a creer, voy a vivir según esto. No, nadie lo va a hacer por ti. Al final hay que hacer una elección. Eso es como el amor, ¿no? Ahora se nos dice que el amor dura unos años. Dice, no, el amor dura unos años. ¿Qué amor será ese que dura unos años? Porque 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. El amor auténtico es una elección. Yo decido amarte independientemente de lo que pasa o de lo que me traiga la vida. Esto pasa en las bodas. El novio y la novia se lo dicen, luego muchas veces no cumplen. Pero si son fieles a su palabra, yo voy a estar contigo en las duras y en las maduras. Es una elección. La fe es lo mismo. En algún momento tienes que decir si te lo crees o no te lo crees. Si vas a vivir conforme a esa fe o vas a vivir conforme a lo que ves, a la realidad, lo que puedes tocar, palpar o sentir. Hay que elegirlo. Es una decisión, voy a tirar por ahí. Y si haces eso, probablemente tu vida cambiará. En algún momento las cosas encajarán y podrás hacer aquello para lo que Dios te ha llamado. El escritor Gary Collins dice, Dios a menudo usa gente común y corriente para que sea su gente verdaderamente influyente. Él incluso usa personas que suelen resistirse al comienzo, personas que no cumplen requisito alguno. Personas que empiezan tarde y hasta aquellas que antes lo echaron todo a perder. Toda persona que opta por tener fe puede ser influyente y hacer de su realidad cotidiana una experiencia grande. Algunos ejemplos en la Biblia. Moisés, seguramente cuando estaba en el desierto y vio aquella llama ardiendo, y cuando se enteró, cuando le contaran las Escrituras y sabía que Dios iba a liberar a Israel de Egipto, de la esclavitud, y eso seguramente que le animaba, qué bien, Dios nos va a liberar, pero cuando la zarza ardiendo Dios le dijo que iba a ser él el que iba a dar la cara, pues echó para atrás. Yo escucho aquí un día una visión, esta iglesia va a crecer, a rebosar, todo esto va a estar lleno. Y yo digo, ay, qué bien. Y entonces me llama Dios una mañana y dice,
tienes que salir a las calles y hacer tal y tal cosa. Ascuas, pero entonces la iglesia la tengo que llenar yo, ¿por qué no los otros? Este era el caso de Moisés. Él quería la liberación de Israel, pero cuando le tocó a él, dijo, oh, que yo no sé hablar, manda a mi hermano, ¿no habrá algún otro mejor? Le costó aceptarlo, y mira que Dios le fue animando y venga, pues ve con tu hermano y las cosas iban saliendo y había milagros, pero le costó aceptarlo. ¿Cómo se hubiera comportado José con sus hermanos si no hubiera tenido esa fe que tenía? Si yo hubiera sido uno de los hermanos de José, hubiera sentido una soga al cuello en el mismo momento de enterrar a Jacob. Y así hubiera pasado. Esa era la costumbre en aquellos tiempos. ¿Veis qué pasaba muchas veces en Israel cuando un rey llegaba al trono? Que mataba a todos los familiares del anterior. Estas cosas eran comunes. Estos me han hecho así, en algún momento pues llegará la venganza. Si no tienes fe, lo que te sale es la venganza. ¿Con cuánto dolor hubiera vivido José todos los episodios del maltrato en su vida? Pero cuando lees la historia de José, la sensación es de aceptación, de paz, de tranquilidad, como que el tío va seguro. No hay queja, ni una queja. Hay una aceptación. ¿Cómo lo hubiera vivido José todo esto si no hubiera sido de esta manera? Cuánta amargura, cuánto dolor innecesario. ¿Y qué hubiera sido de su vida posterior lleno de esa amargura? Me han traicionado mis hermanos, mis amigos, todo me ha ido mal en la vida, Dios me habló, luego no pasaba nada. Ni siquiera hubiera sido capaz de interpretar los sueños del faraón, seguramente por su amargura, por su dolor interior. Esa fe cambió toda su realidad, cambió no solo la suya, sino la del todo pueblo de Israel. Así que la fe es la mayor motivación que tenemos. Es el mejor discurso, el mejor recurso para que, guiados por el Espíritu Santo, podamos transformar nuestras vidas, sí, mediocres, complicadas, simples, pero eso se puede transformar en una bendición para nuestro entorno. He leído esto, que no sé dónde, dice, la fe es la mayor fuerza transformadora puesta a nuestra disposición. Sin ella las montañas nos cortan el paso, con ella las montañas se mueven. Basado en Mateo 21 y 22, que viene esto que todos conocemos, ¿no? Todos conocéis la historia de Naamán, el jefe del ejército de Siria. Este hombre que era muy poderoso, pero tenía lepra. Ay. ¿Cómo se sanó de la lepra? Una simple esclava que tenía en su casa, que la había cogido de Israel, se la había llevado, con su fe simple y sencilla le dice, en Israel esto se sanaba rápidamente. Vas allí, hay un profeta que te cuida y te coge, te quita la lepra como que nada. Y el hombre dice, ascuas, esta niña. Y bueno, sabéis toda la historia, que va, visita al rey, luego el rey le manda a Eliseo, y entonces Eliseo le recibe como que llega cualquiera, pues vete y báñate en el Jordán. Y el otro, en el Jordán me voy a bañar, ese río sucio, anda que no hay mejores ríos en Babilonia. Los compañeros de ejército le convencen, ¿qué te cuesta si tienes lepra? Inténtalo a ver. Se baña 7 veces, se queda sin lepra. Por la fe de esa pequeña niña, que además era esclava, este hombre poderoso es librado de la lepra. La fe, todo lo cambia. El apóstol Pablo, pasamos de una niña insignificante al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo a veces se sentía débil y hasta temblaba, dice en 1 Corintios 1, del 1 al 3, y en el 2, del 3 al 4. Pero llegó a ser una persona clave en el primer siglo, cuando sus principios daban la impresión de que no. Lo primero que sabemos de Pablo es que perseguía a los cristianos. Estaba en contra de Jesús, en contra del Evangelio, en contra de todo lo que se estaba organizando, de la iglesia. Y nada parecía pensar que este hombre pudiera llegar a ser quien fue. Cuando escuchamos de otros,
sí tenemos fe. Yo escucho algo de Noemí, digo, sí, Noemí lo va a hacer. Pero si escucho algo de mí, digo, yo no. Como Moisés, ¿no? Aarón, mi hermano, sí sabe hablar, pero yo no puedo hablar, ¿no? Esto nos pasa muchas veces, pero es imprescindible para que nuestra vida sea práctica, útil en las manos de Dios, que tengamos fe sobre nosotros mismos. Fe en nosotros no es tener un ego súper grande y pensar que somos capaces. Desde nuestra debilidad y de nuestra incapacidad lo que hacemos es creernos las promesas de Dios, porque es Él el que lo hace, no somos nosotros. Pedro, pues, ¿qué vemos de Pedro? Una persona impulsiva, un pescador que parece que era una persona muy emocional, reaccionaba bien para lo bueno como para lo malo. Jesús dice, ¿quién dice los otros que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Casi como sin pensarlo, ¿no? Bien, has acertado. Pero en otros momentos, pues igual salía por peteneras. Tú estabas con este cuando lo habían detenido. Y dice, no, yo no le conozco. Vaya. Es como una persona que no responde con inteligencia. Es como que se deja llevar por las emociones del momento. Bueno, pues aquí tenemos al gran Pedro, que después... pues es una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, y aquí nos han llegado sus cartas, ¿no? Elizabeth era una persona anciana, sin hijos, ya casi, y llegó a ser la madre de Juan el Bautista. María era una sencilla niña, allí, en su pueblo, y entonces llegó a ser la madre del Mesías. Creyó lo que el ángel le dijo. Y bueno, en algunos momentos da la impresión que ese Mesías no iba a conseguir lo que parecía que a María le habían dicho que iba a pasar. Dios no usa siempre para hacer su obra personas sabias o influyentes, aunque a veces también, pero como nos dice 1 Corintios 1, del 1 al 3, aquí, ¿dónde está? Lo he perdido. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Así que no te extrañes que a menudo Dios elige a los improbables. ¿Eres tú un improbable o una improbable? No hay problema, probablemente Dios te elegirá para que hagas algo que influya poderosamente en tu entorno. Los creyentes de los primeros tiempos pusieron el mundo cabeza abajo. Hasta hoy nos llega su influencia. Fueron facultados por el Espíritu Santo y tuvieron la fe necesaria para cambiar la historia. Y cada generación de creyentes nuevos tenemos este encargo. Cambiar nuestra historia. Nuestra generación tiene el mismo encargo que la primera, con el Evangelio, cambiar nuestra historia. A veces solamente conseguimos un poquito en nuestro entorno, a veces cosas más largas, pero nuestra fe tiene que estar ahí. Nosotros estamos aquí con un objetivo. Esta generación tiene un objetivo, cambiar nuestra historia, nuestra realidad. Cada uno con sus dones, sus capacidades, como puedas, como el Espíritu te guíe, como tu fe te dé a entender. Cuando elegimos tener fe, ya en ese mismo momento pasa algo importante, y es que cambia todo nuestro interior. Nuestra forma de percibir los acontecimientos, las cosas que ocurren, en el momento que hemos decidido creer, ya las vivimos de diferente manera. Volvemos a José. Él había creído los sueños que tuvo de niño, por eso todo lo que ocurrió no le importó. ¿Lo pasó bien? Bueno, lo pasó bien, eso se sufre en el momento, pero digamos lo llevó bien. Si tú en este momento decides, voy a tener fe, voy a creerme las promesas de Dios, algo empieza a cambiar dentro de ti, algo empieza a cambiar dentro de ti. Ya las cosas que vengan después no van a ser vistas de la misma manera. Y lo vemos, que esto es así. Puedes pensar que tu historia es diferente, que ya has malgastado parte de tu vida, que tú no,
¿Por qué tú no? Si vemos que en la Biblia todo está lleno de ejemplos, desde una niña, una persona poderosa, alguien que lo ha hecho mal al principio, alguien que se ha equivocado, todos con fe pueden ser utilizados. Y de hecho tú mismo, si me estás escuchando, eres un siervo del Señor, estás siguiendo los pasos de Jesús, Él es tu Señor y tu Salvador, tú tienes un cometido, un llamado, tienes que vivir en fe las promesas de Dios. Y mira, la Biblia está llena de promesas y palabras de fe, que si te pones a buscarlas tienes muchas. Y cuando no se cumplen, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar y seguir adelante, hay que esperar y seguir adelante, hay que esperar y seguir adelante. Porque en algún momento será realidad. Y coges Hebreos, la carta a los Hebreos, y ahí está un montón de gente que en su día no vieron el resultado, pero ellos hicieron su parte. Y esa es la clave también. José no salió de Egipto, murió allí. Luego se llevaron sus huesos. Pero él hizo su parte. Y eso es algo también clave en nuestra vida. Tú tienes una parte que hacer. Hay una parte que tienes que hacer que es la tuya. El otro día, aprovechando las vacaciones, estaba viendo un concierto de estos, gracias a YouTube, de mis maravillosos Mumford & Sons. Y ahí estaba Marcus tocando su última canción. ¡Clan! Se rompe una cuerda. Y al final de la canción hay un acorde que acaba la canción desafinado. Allí en Lollapalooza, en París, el último acorde de la canción de los Mumford & Sons a mí me sonó desafinado. ¿Por qué? Porque se había roto una cuerda. El mástil de la guitarra tiene una tensión de equilibrio entre todas las cuerdas afinadas, ¿no? Esta estará afinada, que la acaba de tocar Noemí. Si se rompe una cuerda, toda la tensión del mástil cambia, porque hay menos tensión, y todas las demás cuerdas pierden su nota. Y eso le pasó al gran Marcus. Músicos, si alguna vez os pasa algo de esto, no os preocupéis. Le pasa a la mayoría de los músicos, hasta los más allá. Tú tienes una parte que hacer. Y si no la haces, toda la tensión del mástil se desajusta. Y todos tenemos que empezar otra vez a ajustarnos. Cuidado, que Noemí no está haciendo su parte, que Ana no está haciendo su parte. Tengo que hacerla yo, o tiene que hacerla aquel otro. Con fe tienes una parte que hacer. Cuando nos escribió Marcos Job, ¿os acordáis en nuestra ceremonia de fusión? Dijo, sí, con fe y visión veremos los frutos. Con miedo, no. El miedo viene del diablo. La fe viene de Dios. El diablo te engaña, padre de toda mentira. No puedes, tú no, aquel sí, no pasa nada, no va a ocurrir nada, esto no puede ser, es imposible. Son mentiras. Con fe y visión veremos los frutos, con miedo no. Y termino con 1 de Juan 5:4 que dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que vivamos estas vidas plenas de fe, de docilidad al Espíritu Santo para transformar nuestro entorno. Amén.